Sí, profesor. Ya, ya chiquillos, vamos a comenzar entonces a trabajar. Antes de comenzar con esta como parte nueva de la unidad, vamos a comenzar haciendo un resumen chiquitito de la clase anterior, que también tiene relación con la tarea que les había enviado. Yo no he ingresado aún al IRME. Hoy día, después de la clase voy a ingresar, así que no sé quiénes han enviado la tarea. Ya, así que recuerden que tienen plazo hasta el 31. Yo lo volví a habilitar el lunes, tienen plazo hasta el 31 para la tarea, que eran unas preguntas de unos circuitos en series y en paralelo, para que no se les olvide. Eran las preguntas del PowerPoint que envió, ¿no? Sí, las preguntas del Power que envié la otra vez, ese mismo. Y que me faltaba un dato que de hecho yo se los dejé abajito como en el chat, me faltó el dato de un voltaje. Yo se los dejé ahí en el chat por si acaso. El chiquillo, nosotros habíamos comenzado a trabajar con circuitos eléctricos, que los circuitos eléctricos tenían la capacidad de transformar cierta energía eléctrica en otro tipo de energía. Puede ser energía mecánica, en energía calórica, si yo, no sé, prendo la plancha para el pelo, la energía calórica o la plancha de la ropa, ¿ya? Entonces tienen la capacidad de transformar ese tipo de energías en otras. Y habíamos visto que estos circuitos rigen una cierta ley, y esa ley es la ley de Ohm. Ya recuerden que la ley de Ohm mezclaba resistencia, voltaje e intensidad. Y decía que la resistencia iba a ser un valor constante. ¿Se acuerdan cómo se sacaba la resistencia? Esta parte de acá, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan que graficábamos esto? Voltaje dividido en intensidad. Sí, voltaje dividido intensidad. ¿Y se acuerdan que hicimos una vez un gráfico y tomamos diferentes puntos y al final, independiente de los puntos que uno tomase, llegábamos al mismo valor? Por eso ahí dice que es constante. Y después vimos dos circuitos, circuitos en serie y circuitos en paralelo. La gracia de un circuito en serie era que aumentáramos la resistencia de él. Y acuérdense que era mucho más, como más jodido, entre palabras así como súper sencillas para trabajarlo, porque el circuito en serie, si se echaba a perder una cosa, se echaba a perder el circuito total, como las luces de Navidad. ¿Ya? Por eso dejaba uno de funcionar y dejaba todo el resto de funcionar. En cambio, el paralelo era más sencillo de trabajar, más seguro también. ¿Por qué? Porque el paralelo tenía la gracia de que si una de las cosas o artefactos que estaban conectados dejaba de funcionar, el resto podía seguir funcionando de la misma manera. Ya trabajaban de forma independiente. Esa era la gran diferencia entre el circuito en serie y en paralelo. Ya recuerden que el circuito en paralelo, la resistencia total o equivalente siempre va a ser más pequeña. ¿Ya? Y cuando trabajo con un circuito en serie, siempre su resistencia va a ser mayor. Chiquillos, ¿hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta que tengan? No, profe. ¿No? Avanzamos entonces. Ya, vamos a ver ahora, chiquillos, todavía tienen que ver, todavía estamos trabajando con circuitos, pero vamos a ver los conceptos de potencia y energía eléctrica. Yo creo que conceptos que han ocupado, que han escuchado, ya que son como súper oído, súper oreja, porque son cotidianos en la casa muchas veces. Primero, antes de trabajar que es potencia y energía, necesitamos definir lo que es energía eléctrica, ¿ya? Chiquillos, cuando uno habla de energía en general, la energía tiene que ver con aquello que nos permite hacer una actividad, ¿ya? Yo no puedo ir a correr, ahora no porque estamos en cuarentena, pero si yo fuera súper deportista y quisiera ir a correr, no puedo ir a correr si no tomo desayuno. ¿Por qué? Porque necesito algo que me entregue esa energía, ¿ya? Por lo tanto, tomaríamos un buen desayuno, nos comemos uno o dos plátanos, cosa que no nos den calambres. Por lo tanto, la energía es lo que necesitamos para que nos permita hacer un trabajo o realizar una actividad, ¿ya? Y de ahí vamos a saltar a lo que es energía eléctrica, que tiene que ver con la energía asociada a una diferencia de potencial, a una corriente eléctrica. Ya la gracia de esta energía eléctrica es como que la pila que nosotros colocamos en un circuito se transforma en energía eléctrica que nos permita que funcione un circuito eléctrico. ¿Qué es lo fundamental, chiquillos, de cuando hablamos nosotros de energía eléctrica, o de energía, de cualquier tipo de energía, que todas las energías se miden en esto, en Joule? No sé si habían escuchado esta unidad de medida, el Joule. Ya es la unidad de medida para la energía, independiente del sistema que trabajemos, independiente de que trabajemos con sistemas internacionales o con otro tipo de sistema, su unidad de medida va a ser el Joule. Y hay un principio que rige en todas las energías, independiente del tipo que sea, que dice que
La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ya? Entonces, lo que yo hice si me como un plátano es transformar la energía química de ese plato en energía cinética si me quiero mover. ¿Ya? O transformar la energía eléctrica, si coloqué el hervidor para tomarte en la mañana, transformar la energía eléctrica en energía calórica, cosa de que produzca que el agua se caliente. Chiquillos, ¿hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta? No. Ya. No. Vamos a hablar y vamos a recordar un poquito de que las transformaciones de energía eléctrica, ¿se acuerdan que nosotros veíamos que en los circuitos podíamos colocar diferentes cositas, ya diferentes artefactos? Y la gracia Profe, no se le escucha. ahora, Sí, ahí sí. Ahora sí. no sé qué, tengo un mensaje en la pantalla, pero la verdad es que no sé por qué. Chiquillos, ahora sí. Entonces, este tipo de energía, ya, este tipo de artefactos transforman energía. Ya la energía, no sé, pues el taladro puede transformar la energía eléctrica en energía sonora, porque emite mucho ruido, pero también la puede transformar en movimiento. O el ventilador transforma esta energía eléctrica en energía eólica. Ya, por lo tanto, es fundamental que sepan que los artefactos que nosotros vamos a colocar en este circuito van a transformar este tipo de energía eléctrica en cualquier otro tipo de energía. ¿Hasta ahí, chiquillos, alguna duda, consulta, pregunta? No. Ya, No. ya. No sé si han escuchado hablar de la potencia, ¿ya? Chiquillos, la potencia la vamos a ver acá y también la vamos a definir, la vamos a trabajar después, que se vuelva a repetir este concepto en segundo medio cuando vemos potencia mecánica. Ya, chiquillos, la potencia, cuando uno habla de potencia, es la rapidez con la que hace algo. En este caso, la potencia eléctrica es la rapidez con la que yo transformo una cierta energía eléctrica en otro tipo de energía. Ya puede ser energía sonora, energía calórica, energía eólica, ¿ya? Y se expresa como la energía eléctrica transformada en una cierta cantidad de tiempo. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo calcular la potencia? ¿Se acuerdan lo que era esta letra B de aquí? ¿Qué es lo que era la B? El, ¿cómo puedo? ¿Voltaje? El voltaje y la I, ¿Intensidad? la intensidad. ¿En qué se medía la intensidad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Aquí estaban los ¿Los amperes? los amperes y el voltaje eran los volts. Ya por lo tanto, si yo quisiera matemáticamente calcular esta energía, chiquillos, o sea, esta potencia eléctrica, digo voltaje por intensidad, ¿ya? Esa multiplicación me va a permitir a mí entender o obtener esto, ¿ya? ¿Cuál es la unidad de medida, chiquillos, para el sistema internacional, que es el que vamos a ocupar? Es el watt. No sé si habían escuchado ahí hablar de esto, de las unidades de watts. Después vamos a ver, que yo creo que les va a ser más común el otro, de los kilowatt hora, del consumo de energía eléctrica. Cuando llega ahí la boleta y los famosos kilowatt hora, y esas barritas que aparecen en la boleta de la luz. Ya, pero hablamos de potencia, como resumen, como la rapidez con la que hago algo. ¿Qué tan rápido, qué tan lento transformo una energía eléctrica en otro tipo de energía? Es lo que se conoce como potencia eléctrica. ¿Ya? Chiquillos, y las ecuaciones que aparecen en el fondo de la pantalla de ustedes, en la parte derecha inferior, tienen que ver con la misma ecuación, pero fueron reemplazando las variables en función a la ley de Ohm, fueron despejando estas variables. Ya, nosotros generalmente vamos a trabajar con estas, no vamos a trabajar con esas de ahí, yo se las voy a ir explicando. Pero ¿les queda claro el concepto, que es lo que a mí me interesa que les quede claro en estos momentos? Sí. Ya. Vamos a pasar al otro, que yo creo que este sí lo han escuchado. Aquí aparecen los famosos kilowatt hora.
¿Ya? Chiquillos, vamos a hablar de energía eléctrica consumida. ¿Qué es lo que es la energía eléctrica que nosotros logramos consumir? Es la cantidad de energía que nosotros transformamos o disipamos. ¿Le suena el concepto de disipar? ¿Qué sería como disipar algo? Alejar. Sí, alejar o perder, como en esta parte de la física, como lo disipado es como lo perdido, ¿ya? O como lo eliminado, como por ahí, ¿ya? Esta energía es transformada o disipada por un artefacto eléctrico, ¿ya? Entonces es la potencia, ¿ya? ¿Cómo puedo yo calcular esta energía eléctrica en función a la potencia y el tiempo? Por lo tanto, mientras mayor potencia tenga un artefacto que yo tenga en mi casa, ¿ya? Mayor energía eléctrica va a consumir. Y acá aparece una unidad que suele ser poco común, ¿ya? Pero es que es como la real o la correcta en este caso, ¿ya? Cuando uno trabaja con energía, habla de watt por segundo. Pero en la boleta de la luz no aparecen los watts por segundo. Ustedes ven las boletas de la luz que tienen que haber llegado a esta altura. Aparece esto, ¿no? El kilowatt hora. Entonces, cuando uno habla de kilowatt hora en las boletas, si ustedes ven después ahí, y ven las barritas de atrás, aparecen unos gráficos, uno tiene cierto consumo límite y todas esas cosas. Pero el kilowatt hora, ¿qué indica? Indica la energía que nosotros gastamos durante ese mes. A mayor cantidad de kilowatt hora implica que consumimos una mayor energía eléctrica en nuestras casas. ¿Se han dado cuenta que ahora está muy en boca el tema de las boletas de la luz? Ya que mucha gente, no en esta zona, sobre todo, pero en Santiago, ha reclamado mucho de los consumos eléctricos. ¿Por qué? Porque dicen que los kilowatt hora, las empresas no sé cómo sacaron un promedio y aumentaron considerablemente el consumo. Ya, pero tiene que ver con esto, con la energía que yo consumo en una cierta cantidad de tiempo. ¿Se entiende, chiquillos? Me Sí. dicen, ya. De ahí vamos a hacer unos ejercicios. Y aquí aparece el efecto Joule. El efecto Joule, chiquillos, aparece cuando nosotros tenemos ciertos artefactos eléctricos. ¿Qué queremos hacer con estos artefactos eléctricos? Que estos artefactos eléctricos, de una u otra manera, van a transformar cierta cantidad de energía eléctrica en calor, ¿ya? Yo coloco, como les decía recién, yo coloco el hervidor, si bien voy a hacer que se caliente el agua, la voy a transformar una cierta energía eléctrica en energía calórica, también el artefacto en sí se va a calentar. O si yo quiero prender el ventilador, ya el ventilador yo lo voy a enchufar, va a transformar la energía eléctrica en viento, que es eólica, pero también de una u otra manera ese ventilador pasado un cierto tiempo se va a calentar. O lo mismo que pasa con los cargadores del celular, ¿no? Yo los enchufo y después de un cierto tiempo también se calientan con los cargadores del computador. Entonces, eso quiere decir, chiquillos, el efecto Joule, que es inevitable que cierta cantidad de energía eléctrica se transforme en calor. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta, chiquillos? ¿No? Ya aparecen ahí unos ejemplos y esas cositas cuando se sobrecalienta. Ya, chiquillos, la ley de Joule, ¿cómo yo la puedo calcular? ¿Cómo la puedo sacar en función de la potencia? ¿Ya? Entonces dice que Joule comprobó experimentalmente esto, que se dio cuenta que cierta cantidad de energía eléctrica se transformaba en calor. Y él dijo que estas cositas de acá dependían de la intensidad que tuviese el artefacto y de la resistencia. Como que no considero el voltaje, pero sí considero estas dos cositas. Entonces dijo que dependía de la resistencia que tuviese y de la intensidad de corriente que circulara por el artefacto. Pero lo seguimos midiendo en la misma unidad de medida de recién, ¿ya? El watt, que tiene que ver con esta potencia. La diferencia, lo que hizo aquí Joule, es de darse cuenta que había cierta cantidad de energía eléctrica que se transformaba en calor, pero sigue siendo el mismo concepto de potencia. Seguido hasta ahí, alguna duda, consulta, pregunta que tienen. Ahora vamos a hacer un par de ejercicios, así que... ¿No? No. Ya, ahí vamos hasta el escaldazono y todas esas cositas. Ya, pero eso no, vamos a suprimir el fusible, lo vamos a ver después. Miren, chiquillos, acá tenemos una ampolleta que presenta las siguientes especificaciones: 330 watts y 220 volts. Veamos entonces,
Estos 330 que aparecen acá, 330, si son watts, ¿qué miden? ¿Qué medía el watt? Voltios. No. Si es watt, esa W es potencia. Entonces, la potencia que tiene este artefacto es de 330. ¿Ya? Tiene un voltaje. Ahí sí el voltaje, 220, es el voltaje en este caso. Entonces, yo quisiera saber, con ese voltaje y con esa potencia, ¿qué intensidad tiene esta ampolleta? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la intensidad? Les voy a anotar, por si no se acuerdan, acá en la pizarrita, en la ecuación, y ustedes me dicen ahí cuál sería la intensidad de corriente. ¿Cuánto vale? Esto que está acá. 330 dividido en 220, o sea, multiplicado. No, no sería multiplicado. Porque como el voltaje multiplica la intensidad, lo tienes que pasar hacia el otro lado de la ecuación dividiendo. Entonces, dividido. Ya, entonces, si lo vemos acá, la potencia, yo la divido de voltaje para poder despejar la ecuación y dejarla ahí solita. Entonces tengo 330 sobre 220. ¿Cuánto me da eso? 1,5. Súper bien. 1,5. 1,5 amperes en este caso, porque lo que estamos calculando es la intensidad de corriente. ¿Se entiende hasta ahí? Acuérdense de esos valores del 330 y el 220, porque el ejercicio que viene tiene que ver con esto también. Chiquillos, ¿hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta que tengan? No. ¿No? Avanzamos No. entonces al otro. Yo después les voy a subir al IRMI el PPT con los desarrollos, así para que lo tengan. ¿Ya? Vamos a considerar las mismas especificaciones de recién. Vamos a considerar, antes que se nos olvide, la potencia que era 330, el voltaje que era 220, y me dicen que el foco estuvo prendido un tiempo de 30 minutos. Y me preguntan, ¿cuál es la energía eléctrica consumida? ¿Cuál energía consumió en este caso? ¿Se acuerdan cómo se podía sacar energía? Aquí la vamos a anotar. Energía es potencia por tiempo. Así lo podemos sacar. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuánto les dará en este caso el resultado? $6,600. ¿Cuánto? Te escuché súper lejos. No sé. Profe, pero sería multiplicado, o sea, P por T. Sí, P por T, pero hay un pequeño Pasa detalle. dividiendo, ¿no? No, en este caso es solo los 9.900. No. Yo creo que ya sé puede ser el error de ustedes. ¿Se dan cuenta que el tiempo del ejercicio aparece en minutos o no? Y se dan cuenta Sí. que todas las respuestas, miren acá, Ah, está aparecen en horas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, antes de multiplicar, que esto era más sencillo, era multiplicar estas dos cositas, es pasar O los sea, minutos a horas. ¿Cuántas horas son? ¿30 minutos? Sí, son 30 minutos. No, pero en horas, hay que trabajarlas en horas porque mira, aquí está todo en horas. Horas, horas. Media hora. Es media hora, ¿no? Sí. Es media hora. Ahora sí pueden multiplicar los dos valores. En este caso sería los 330, porque es potencia, por la media hora. Porque no había que despejar nada. ¿Cuánto nos daría eso? $165. 165 watts por hora. Ahí estaría resuelto. Ojo, chiquillos, con ese pequeño detalle, ya, porque es fundamental que se den cuenta cuáles son las unidades de medida a trabajar. Ya, sabiendo cuáles son las unidades de medida, lo podríamos hacer porque se dieron cuenta que era sencillo de hacer.
pero la diferencia era que las unidades de medida no eran equivalentes. Por lo tanto, no nos iba a dar ninguna de las alternativas si no hacíamos esa transformación. Chiquillos, hasta ahí, ¿alguna duda, consulta, pregunta que tengan? Se me olvidó cómo no. se multiplicaba el número por una fracción. ¿Se multiplicaba el número por una fracción? En este caso sí. O lo podías dejar con decimales, como te sea más sencillo de trabajar. Sí, pero Yo se la- me olvidó. Yo les recomiendo trabajar con, para mí, desde mi humilde opinión, a mí es más sencillo trabajar con fracciones, pero hay gente que le gustan los decimales y van a llegar igual al mismo resultado. ¿Ya? Pasamos al tercero y veamos acá lo que nos plantea este tercer ejercicio. Miren, acá me preguntan por la potencia de este artefacto y sé que funciona con 4 volts y con 0,5 amperes. Ya sé que funciona con 4 volts y tiene un amperaje de 0,5 amperes. ¿Cuánto les daría? 8 sería voltios dividido en amperes. No, en este caso no hay que dividir. 2. Sí, en este caso solo multiplicar, porque si yo digo potencia, acá voy a hacerme. Potencia es voltaje por intensidad, no hay nada que dividir aquí. Entonces sería volt 4 y la intensidad, si lo paso a fracciones, que es más sencillo de trabajar, es 1/2. Por lo tanto, esto me daría 2 watts. 2. Ya que no había nada que dividir, solo multiplicar en este caso. ¿Dudas, consultas, chiquillos, hasta ahí? Ya, chiquillos, veamos el 4. ¿Qué magnitud física representa o expresa el kilowatt hora? ¿Qué representaba? La potencia, profe. No, las potencias son solo... Acabamos recién de sacar, pero sin el kilo, una unidad de medida que decía watt hora. ¿Qué es lo que era? La C. ¿La C? No, no es la C. ¿La C me dijiste? No, no es la C. Acuérdense que esto de acá... La resistencia. No, la resistencia, estos son ohm, que era esa letra así. Y el potencial eléctrico es el voltaje. Estos son los amperes. Estos son los watts. ¿Cuál es La entonces? energía. La energía. Cuando yo hablo de lo que consumo en una cierta cantidad de tiempo, eso se llama como energía. Ya pueden ser kilowatt hora, watt hora o watt por segundo. Cuando mezcla watt con tiempo, chiquillos, siempre va a ser energía eléctrica. ¿Ya? Ahí, watt con alguna unidad de tiempo, que pueden ser horas, minutos o segundos. Eso es entonces la energía eléctrica en este caso. Hasta ahí, chiquillos, ¿alguna duda, consulta, pregunta que tengan? ¿Me dicen sí No. o no? ¿No? Ya. Veamos acá el 5. Acá dice que hay una plancha que fue diseñada para trabajar con un voltaje de 220 volts y para disipar una potencia de 1500 watts. Entonces me preguntan, ¿qué energía consume esta plancha eléctrica cuando han pasado 20 minutos?
Entonces tengo un voltaje de 220, una potencia de 1500 watts y tengo un tiempo de 20 minutos. Pero miren acá, watt hora, horas, horas y horas. Por lo tanto, lo primero que deberíamos hacer antes de resolverlo es transformar esta cantidad de tiempos en minutos. ¿Saben cuántos sean estos minutos ahora? ¿Saben cuántas horas serían 20 minutos? ¿Se les ocurre cuánto podría ser? ¿Un octavo? ¿Un octavo? No. Un tercio. Un tercio. Ya esto, espérenme, que me adelante. Esto es un tercio de hora. ¿Por qué? Porque una hora tiene 60 minutos, por lo tanto 20 minutos es justo un tercio de esto. Entonces veamos, miren. Tenemos acá, para sacar la energía, acuérdense que para sacar la energía lo que yo hago es multiplicar la potencia por el tiempo. ¿Qué potencia tengo? Una potencia de 1500 en un tiempo de un tercio. ¿Cuánto me daría eso? 500. 500. Ya, pero lo que nosotros hicimos es 500 watts por hora. Eso es lo que nos da a nosotros como respuesta. ¿Saben qué significa esa acá que aparece acá? ¿Saben a qué podría hacer referencia esa acá que ahí aparece? No. ¿No? Cuando uno habla en este caso de K, Kilowatt. el kilowatt, entonces lo que nosotros tenemos son watts solamente. ¿Cómo podríamos transformar de watt a kilowatt? Porque esas son las unidades de medida que aparecen. ¿Se les ocurre cómo? ¿O saben a qué número está asociado en la palabra kilo? ¿No les suena? 1000. A 1000. No. Cuando nosotros hablamos de kilos, hablamos de 1000. Entonces, si yo quisiera transformar esta cosita que está acá a kilowatt, yo hago esto, digo, un kilo equivale a 1000. Entonces, cuando yo compro un kilo de pan, compro 1000 gramos de pan. Entonces, ahí yo podría dividir estas dos cositas y me quedaría así. 500 sobre 1000. ¿Cuánto me daría eso? Porque si yo elimino aquí, me daría 5 sobre 10. ¿Y esto es equivalente a cuánto? ¿A cuánto sería equivalente? 0,5. Un medio. A 0,5, ¿no? A un medio o a 0,5 como lo quieran trabajar. O 0,5, en este caso, kilowatt hora. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Es la A o es la E? La E. La E. ¿Por qué? Porque aparecía en kilowatt hora. Es fundamental, chiquillos, que siempre miren las opciones que aparecen más allá de los valores, las unidades de medida. Porque si yo no miro las unidades de medida, voy y respondo a la A. Y no era la A porque ahí decía kilowatt hora. Ya, así que ojo con eso. Vamos a resolver el 6, que es el último. Eran 7, pero vamos a hacer hasta el... Ah, no, alcanzamos a hacer los 7. Ya, chiquillos, miren, tengo entonces acá una bomba que tiene un voltaje de 100, y tiene una intensidad de 2,5